¿Está? Muy bien. Esperemos ahí que los hermanos se conecten nuevamente. A ver si alguien se puede conectar. Sí. Bueno, avanzamos un poquito mientras los hermanos se conectan. A ver. Sí, ahí estamos. Bueno, sigo compartiendo lo que estaba diciendo. Eh, Justamente ahí, si me pueden decir si se ve mejor. Por ahora anda. Muy bien, Edu. Grande ahí haciendo el aguante. Hola Noé. Ahí va. Buenísimo. Entonces decía, eh, el realmente entender el concepto de iglesia, ¿no? Y vivirlo y no pensar solamente en las necesidades que hay dentro de la congregación, sino en el cuerpo de Jesucristo. Y cómo los hermanos de la congregación han participado tan alegremente, con tanto amor. Hoy pensaba una carta, un versículo que decía que ahora somos ministros del nuevo pacto, ¿no? Y dice, no necesitamos carta, no volveremos otra vez, dice Pablo, a presentar carta de recomendación. Dice, ustedes son nuestras cartas escritas por el Espíritu, ¿no? Y ver cómo hemos trabajado todo este año, todo este tiempo, y cómo ese trabajo a palpar el fruto, Señor, de una vida que se manifiesta, Señor, de un espíritu que está trabajando en nosotros. Vemos la obra, Señor, y sabemos que tú la vas a perfeccionar en nosotros hasta que todos lleguemos, Señor, hasta que todos lo veamos, hasta que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para ver claramente, Señor, y poder disfrutar, gozarnos, aún en medio de las tribulaciones, de tu Hijo, Señor, de donde tomamos toda plenitud, de donde tomamos todo gozo y donde estamos completos, satisfechos, sin que nos falte absolutamente nada, y eso manifestamos en cada paso, en cada palabra, en cada acción, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, Esther, Graciela, qué lindo verlos y saber que están ahí. Y bueno, hoy quería hablar un poquito, si bien es un tema un poco extenso, pero el poder comprender un poco más claramente cuál es nuestra identidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Y qué es esto de que muchas veces hemos escuchado acerca de ser hijos de Dios? Y cómo vivir como hijos de Dios y cómo manifestar, ¿no?, esa paternidad que tenemos en Dios, y cómo es nuestra identidad en Cristo Jesús, eh, y cómo reproducir, como decíamos, esa vida y cómo manejarnos en todas las cosas de acuerdo a la identidad. Porque creo que lo peor que puede pasarnos como cristianos, como aquellos que nos hemos encontrado con Cristo, eh, es haber sido adoptados, pero seguir en nuestra mente y en nuestro corazón viviendo como si fuéramos huérfanos, no pudiendo disfrutar y gozarnos de esa identidad que adquirimos, la posibilidad de haber sido tomados como hijos de Dios, adoptados en Cristo, no creados por Él, por Dios, para estar nuevamente formando parte de esa familia. Pero muchos están en la iglesia, muchos se congregan y muchos conocen a Dios, pero no pueden disfrutar de esa identidad de hijos porque no comprenden lo que han recibido, ¿no? En Cristo Jesús. Así que quería compartir un poco en esta noche acerca de esto, tratando de traer mayor claridad para que todos podamos disfrutar de esto, ¿no? Y quería comenzar en donde todo sucedió, ¿no? En donde todo, gracias Juli,
en donde todo sucedió, en donde se produjo el quiebre, el rompimiento de esa identidad que teníamos en Dios. Nosotros estábamos en Él y Él estaba en nosotros y lo disfrutamos, ¿no? Y es ahí Génesis 3 del 8 al 10, dice, obviamente conocemos la historia, estaba el árbol del bien y el mal, el enemigo astutamente convence a Eva que pruebe del fruto, esta le da de probar a Adán y de repente desobedecieron a Dios y la consecuencia de esa desobediencia fue mucho más grave de lo que pensamos, fue mucho más grave de lo que podemos entender, ya que en ese instante perdimos nuestra identidad en Dios. En ese instante, en la desobediencia de Dios, en la desobediencia de Adán, en la desobediencia de Eva, de haber tomado el fruto de ese árbol prohibido, se perdió, se quebró, se canceló ese vínculo que teníamos con Dios. Y acá cuando habla en Génesis 3 del 8 al 10, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Y acá vemos la consecuencia de esa desobediencia y esa ruptura del vínculo que teníamos con Dios, porque nosotros estábamos en Dios y Dios estaba en nosotros, pero cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Es porque el hombre ya, una vez que había desobedecido a Dios al tomar el fruto y comer de lo que Dios le había dicho, entró en el hombre el conocimiento del bien y del mal, y entonces en ese instante el hombre fue destituido de la gloria de Dios, fue quitado del lugar que tenía y por lo tanto rompió su identidad con Dios, ¿no? Y eso trajo un conflicto enorme en la humanidad de quién es Dios, quién somos nosotros para Dios, por qué estamos en este lugar, de dónde venimos y a dónde vamos. Son las grandes preguntas, la gran encrucijada que ha tenido el hombre desde sus comienzos hasta el día de hoy. Lo vemos aún en una sociedad que no entiende, que no conoce y que no puede resolver esos cuestionamientos, ¿no? Y todo se rompió en ese momento donde el hombre hizo acción donde Adán hizo acción de su libre albedrío y eligió desobedecer a Dios, eligió darle la espalda a Dios y decidió vivir conforme a su creencia, conforme a lo que él consideraba, ¿no? Y no atendió a la voz de Dios que le decía que no lo haga. Bueno, a partir de ese momento se quebró, como decíamos, nuestra identidad con Él y todos hemos nacido con un conflicto de identidad. Y ese conflicto de identidad lo vemos en la gente en el día de hoy y también lo vemos en los cristianos, ¿no? Que conocen a Dios pero que no se sienten hijos de Dios y que no pueden disfrutar de ese regalo glorioso que es la restitución de esa identidad, la posibilidad de volver a ese lugar donde habíamos sido destituidos. Pero ahora, como el pecado estaba en nosotros, ya no es directamente con Dios, sino que es a través de la vida de su Hijo, que es la única forma que había para que podamos ser santificados, limpiados de nuestros pecados y podamos acceder de nuevo al lugar donde nosotros teníamos y donde fuimos creados, ¿no? Por eso, cuando nosotros nos encontramos con Cristo y lo hemos recibido en nuestras vidas, lo que nos fue dada es la posibilidad de generar ese vínculo que se había roto entre el Padre y nosotros, y eso es el misterio de la reconciliación en Cristo. Nos reconciliamos con Él a través de la vida de su Hijo, a través del sacrificio en la cruz, nos reconciliamos y ahora tenemos el ministerio de la reconciliación para decirle a un mundo que tiene un conflicto de identidad, que no sabe quién es, no sabe por qué está, no sabe por qué está pasando lo que está
pasando y poder dar la respuesta que es Cristo en nosotros, ¿no? La posibilidad de retornar al lugar donde fuimos creados, ¿no? Está ahora en Cristo Jesús. Y ahora la muerte fue la consecuencia, la muerte espiritual fue la consecuencia de esa desobediencia, ¿no? Y hoy cuando hablaba o cuando pensaba en todo esto que Dios estaba hablando, pensaba en lo que nosotros consideramos mal y en lo que Dios considera mal o malo para nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros o la gente que para un segundo, hola Juan, Pastor Juan Andrade, ¿qué tal? Nos está saludando, qué alegría que estés ahí escuchando, te mandamos un abrazo. También está Silvia, Guillermo, Daniel, María Rosa, bueno, una alegría que todos se puedan estar ahí conectados. Sigo. El producto de esta ruptura, o sea, o la consecuencia de esta, lo que llevó a esta ruptura no fue el pecado, sino fue la desobediencia, que dio como consecuencia a ese pecado que nos condenó, que nos mató y que nos tuvo en ese estado de apartados de Dios, no hasta que nosotros retomamos, como decía, esa posición a través de Cristo, ¿no? Y lo que decía recién es que lo que Dios considera mal es haberlo dejado a Él. La palabra dice: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí y cavaron cisternas, pozos rotos que no pueden contener el agua, ¿no? Todo lo que el hombre intentó hacer a partir de esa ruptura con Dios se perdió, se diluía, porque en realidad estaba concebido en una naturaleza que estaba muerta. Había algo más importante que resolver, que tratar de llenar algo que continuamente se perdía. No es como que todos fuimos concebidos en ausencia, en insatisfacción. Todos fuimos concebidos en una falta de identidad. Y todos comenzamos una vez que nacimos y fuimos criados en una carrera para tratar de entender y adquirir una identidad que nos llenara, que nos hiciera sentir bien, que nos hiciera sentir pleno, pero lo único que hemos hecho, como dice la palabra de Dios, es tratar de llenar un vaso que estaba roto. Es como que uno tuviera un vaso y yo todo el tiempo lo estuviera tratando de llenar, pero si no resuelvo la ruptura de ese vaso, la ruptura de esa identidad, todo lo que yo quiera llenar, todo lo que yo quiera poner se va a volver a perder y ese vaso siempre va a volver a estar vacío. Por eso vemos que el mayor vacío de la humanidad es la falta de identidad, ¿no? Ahora, yo pensaba y decía, el haber sido creados en Dios y que Dios estaba en nosotros y nosotros en Él, esa identidad que teníamos antes del pecado, cambiaba nuestra relación con las cosas que nos rodeaban, ¿no? Esa identidad cambiaba nuestra relación con Dios. Nosotros, como decíamos recién, estábamos en Él y Él en nosotros. Cambiaba nuestra realidad con las circunstancias que nos rodeaba, porque Dios nos creó como para enseñorar todas las cosas que había en la tierra, ¿no? Y cambiaba nuestra relación con el pecado. El pecado no estaba en nosotros, no estaba en nosotros y no había concebido la muerte en nosotros. Ahora, una vez que nosotros desobedecimos, por eso el gran problema fue la desobediencia de Dios y sigue siendo el mismo problema que tenemos hoy en día, porque Adán y Eva conocían a Dios, ¿no? Escuchaban a Dios, estaban con Dios, pero el problema que se produjo fue la desobediencia de Dios, ¿no? Ahora, qué gran catástrofe produce la desobediencia de Dios en nosotros, el cuestionamiento de lo que Dios dice, porque la desobediencia vino como producto del cuestionamiento de lo que Dios le había dicho que no hagan. Si ellos nunca se hubieran cuestionado lo que Dios decía, nunca le hubieran dado la oportunidad al enemigo, nunca le hubieran dado la oportunidad
al enemigo a plantar la duda y por lo tanto no concebir el pecado. El pecado, o sea, la duda nunca hubiera sido plantada si nunca se hubiera cuestionado lo que Dios decía y entonces nunca hubiera habido desobediencia. Y eso lo vemos hoy en día, continuamente estamos cuestionando lo que Dios dice acerca de nosotros, continuamente estamos cuestionando lo que Dios dice que tenemos que hacer en Él y cuál es lo que nosotros, la tarea que tenemos que desarrollar, ¿no? Continuamente. Y ese es el gran conflicto que tenemos. Ahora, hay una resolución, hay una solución que fue provista por Cristo en la cruz para poder retornar a esa identidad y poder de alguna manera o poder completar nuestra nueva identidad y poder disfrutar y ver todas las cosas de acuerdo a esa identidad. Como decía recién, la ruptura de esa identidad en la cual nosotros estábamos relacionados con Dios, nos enseñorábamos de acuerdo a lo que había y el pecado no estaba en nosotros, sino que estaba fuera de nosotros, eso cambió y de repente lo que nosotros teníamos que enseñorar nos empezó a señorar a nosotros, nos empezó a gobernar a nosotros, ¿no? El pecado que estaba fuera entró a nuestro corazón y produjo la muerte. Y también se rompió la relación que teníamos con Dios y dejamos de estar en Dios y Dios dejó de estar en nosotros, ¿no? Y esa fue la gran caída del hombre, esa fue la consecuencia, lo que trajo todas las consecuencias de lo que vemos hoy en el mundo y de que todo lo malo sea bueno y todo lo bueno sea malo nombrado por el hombre, el cuestionamiento a las cosas de Dios, la insatisfacción del corazón que produce todos los males que tenemos, todos los asesinatos, las muertes, todas las cosas que vemos vienen como consecuencia de un corazón insatisfecho que abandonó a Dios, ¿no? Y que se corrompió por el pecado que antes estaba afuera pero ahora estaba adentro y produjo la muerte, produjo el distanciamiento de la identidad en la cual fuimos creados y eso es una catástrofe que nos sigue hasta el día de hoy. Pero tenemos una solución, tenemos una esperanza para volver a esa gloria que es Cristo en nosotros justamente. Y en eso queremos avanzar para que ayudar de alguna manera a que todos podamos ver más claramente y todos podamos vivir esa identidad que nos fue proporcionado y podamos de este caminar, de este tiempo, hacer un gozo, hacer un disfrute, vivir plenamente cada cosa, vivir ¿no? gozosos en medio de las circunstancias. Mirá lo que dice Santiago 1 del 13 al 1, ¿no? 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Este es el proceso que se produjo, ¿no? En el Edén, ese proceso que se produjo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y dio a luz a la muerte. Ese dar luz a la muerte, el dar a luz, habla de algo generacional, ¿no? Todas las generaciones que se dieron a luz después del pecado, nacieron en el pecado, nacieron distanciados de Dios, nacieron sin identidad. Todo lo que se dio a luz después del pecado se dio a luz en muerte, ¿no? En ausencia de identidad. Y como decíamos recién, esta es la mayor búsqueda del ser humano. Esto es lo que el hombre ha intentado encontrar desde siempre. Y el enemigo se encargó de proporcionar en este mundo algunas cosas, ¿no? Para considerar que se podrían considerar identidad o que el hombre ha absorbido como parte de su identidad, ¿no? De acuerdo a los títulos, a la honra, al dinero, a la comodidad, a todo lo que podemos adquirir
en este mundo y el hombre ha tratado de tener una identidad de acuerdo a lo que el mundo proporciona, ¿no? De acuerdo a los valores de la sociedad que están proporcionados por el príncipe de las tinieblas y que nos ponen una carrera inalcanzable en un lugar de insatisfacción continuo, a un lugar que nunca llegamos, a una meta que nunca alcanzamos, a una plenitud que nunca tenemos y a una insatisfacción que todo el tiempo se produce en nosotros por la falta de identidad, la falta de entendimiento de quién somos, de quiénes somos en Cristo, ¿no? Pero dijimos que en esa cruz Dios no dejó las cosas así como estaban, sino que Dios envió a su Hijo y vino a este mundo, se hizo carne, fue a una cruz y fue muerto para que todos aquellos que creemos en Él no quedáramos con esa identidad inconclusa, rota, que no hayamos quedado desamparados, sino que volvamos a ser considerados hijos de Dios y por lo tanto volvamos a tener entrada a esa relación preciosa y que Dios pueda estar en nosotros y nosotros en Él a través de la vida de su Hijo. Y ese es el mayor amor del Padre derramado en una cruz, porque no nos dejó faltos de identidad, sino que nos volvió a proporcionar aquello que habíamos perdido. Ahora, no, el camino, la vida y la puerta es Cristo y todos los que vamos a Él somos hijos porque estamos en el Hijo y podemos restablecer nuestra identidad y podemos, esa satisfacción y esa plenitud de la cual hablamos es justamente poder que Dios pueda llenar en nosotros, ¿no? Ese espíritu, cambiar ese espíritu de orfandad en nosotros por el espíritu de hijo que clama al Padre, que se conecta con el Espíritu de Dios y puede decir Abba Padre, papito mío, ¿no? Y tener esa relación íntima a través del Hijo, ¿no? Y eso es algo que hemos recibido por gracia y por el cual debemos gozarnos en todo tiempo, porque las circunstancias pasan y eso es lo que hablamos al principio. Hemos aprendido a atravesar las circunstancias, ¿sí? Reconociendo a Dios en todas las cosas, siendo generosos, no estando ociosos, teniendo amor fraternal entre nosotros, y todo eso viene de entender y empezar a vivir una nueva identidad en Cristo como hijo de Dios, como administrador, entendiendo que la identidad, que mi paz, que mi seguridad no viene por acumular riquezas, ni acumular títulos, ni acumular amistades, sino que de la plenitud, de lo completo que estoy, puedo dar a los demás, puedo proporcionarme completamente porque vuelvo a tomar de la plenitud de Cristo, vuelvo a tomar de lo que Cristo es, ¿no? Y de eso sigo manifestando y se convierte, como dijo Cristo, en un río de agua viva que corre en nosotros para vida eterna en todos los que nos rodean. Y eso es lo más maravilloso, que podamos ser instrumentos de reconciliación para todos aquellos que no conocen a Dios, que tienen esa falencia de identidad y que están luchando, ¿no? Luchando por encontrar realmente qué es, que llene ese vacío, ¿no? Primera Juan 1:12 dice más, a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos lo recibieron? Veo manitos ahí. ¿Cuántos no han creído y cuántos los han recibido? Bueno, si lo creíste, si crees en Él y lo has recibido, Dios te ha dado potestad de ser llamado hijo de Él. ¿No? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando habla de nueva criatura, está hablando de identidad, ¿no? Está hablando de morir, de nuevo nacimiento, está hablando de cruz, está hablando del proceso de Cristo en nosotros, de la experiencia de Cristo
que la experiencia de Cristo es nuestra experiencia y esa experiencia te lleva a ser una nueva criatura, ¿no? Tu vieja naturaleza caída, muerta, ¿no? Que se había roto su relación con Dios, ha cambiado y ahora disfrutamos nuevamente de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Si alguno está en Cristo, es necesario que sea nueva criatura, porque el viejo hombre no tiene lugar en Cristo, no puede ser considerado hijo de Dios, ¿no? Porque estaba muerto y nuestra vida estaba condenada, ¿no? Pero Cristo ha venido al rescate, ya se ha enseñorado de la muerte y la muerte ya no nos gobierna más, sino que los que estamos en Cristo no moriremos jamás, ¿no? Sino que cambiaremos, pero no moriremos jamás. Dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, nacimos nuevamente, ¿no? Para disfrutar de esta identidad, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Para cambiar esa identidad, para cambiar, ¿no? De la esclavitud del pecado, ahora a la libertad en Cristo, necesitamos cambiar de simiente, cambiar de naturaleza, no morir y volver a nacer para poder nacer con una nueva identidad. Todo lo que era mi vida antes de haber adquirido a Cristo tiene que morir, porque todo pertenecía a una naturaleza que lo único que hacía era pecar, lo único que hacía era disfrutar de ese pecado, no conocía a Dios, estaba rota su relación con Dios, ¿no? Todo lo que estaba alrededor no me gobernaba, el pecado moraba en mí y toda esa naturaleza tuvo que morir para nacer nuevamente y que cambie mi relación no solamente con Dios, que yo me pueda reconciliar con Él, sino que cambie mi relación con todas las circunstancias que me rodean. Yo ahora en una nueva naturaleza, en una nueva identidad como hijo de Dios, sé que en la casa de mi Padre hay abundancia de pan y que no tengo que vivir desperdiciando mi vida, vivir perdidamente, sino que siempre tengo que estar en la casa del Padre donde hay abundancia de pan. Ese pan es Cristo y si yo todos los días como hijo puedo entrar a esa casa, a esa casa está ese Padre con los brazos extendidos en amor y todos los días hay un banquete, el mejor banquete que podemos comer, que es ese pan de vida puesto a la mesa. Es la mesa que el Señor enderezó delante de nosotros, ha puesto delante de nosotros y sobre la mesa está la mejor comida y podemos disfrutarlos como hijos, comer del Hijo y ser hijos y entender que todo lo que está en la casa del Padre me pertenece. Soy mayordomo. Ahora, que me pertenezca no quiere decir que puedo manejarlo como yo quiero, porque el que sigue mandando en la casa del Padre es el Padre, no son los hijos, ¿no? La casa es de Dios y el que decide en la casa de Dios es Dios, pero nosotros podemos entrar confiadamente por gracia y poder comer de ese pan de vida que es Cristo y disfrutar de esa identidad como hijos, estar completos, no luchar más para entender o para querer saber quién soy, a dónde voy, de dónde vine, sino entender que somos hechuras de Dios, fuimos hechos por Dios para buenas obras, ¿no? Y por su gracia pudimos volver a esa identidad que habíamos perdido y esa identidad cambia mi relación con todo lo que me rodea. Esa identidad cambia mi relación con todo. Ya lo que hay en este mundo no me gobierna más. Ya lo que hay en este mundo, las circunstancias no me gobiernan. La escasez no me gobierna. Porque yo tengo todo y estoy completo en Cristo. Y ahora tengo la mente de Cristo. El corazón de Cristo y la mente de Cristo ve las cosas que no son como si fueran. La mente de Cristo es la que me hace ver las circunstancias, no como un problema, sino como como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste.
la mente de Cristo no me hace buscar dónde está la falla, sino me hace disfrutar de la gracia, me hace disfrutar de esta identidad y me compromete con la casa y me compromete con el cuerpo y me compromete con la necesidad de no pecar, porque ahora tengo la simiente de Dios y no está en mí practicar el pecado, sino que está en mí seguir en este proceso de santidad que cada día reproduzca la vida del Hijo hasta que lleguemos a la estatura de Él, hasta que lleguemos al conocimiento que es en Cristo Jesús, ¿no? Efesios 2:8-10 dice, porque por gracias sos salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados, ¿en dónde? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemanos para que anduviésemos en Él. O sea, ¿de dónde venimos? Fuimos creados en la gloria de Dios. El pecado nos destituyó de esa gloria, pero una cruz, no, Cristo crucificado en una cruz nos devolvió al lugar donde fuimos creados, que es en Cristo Jesús. ¿Y para qué estamos? Bueno, estamos justamente para buenas obras, para manifestar buenas obras, no como un esfuerzo humano, sino como una manifestación de la vida que portamos, y que esas buenas obras no son para que nadie me gloríe a mí, nadie puede darme nada porque yo estoy completo en Cristo, sino que esas obras son para que el Padre sea glorificado en todas las cosas y para que esa reconciliación que hemos tenido en Cristo Jesús con el Padre, por la cual ahora nosotros nos podemos llamar hijos de Dios, esa misma reconciliación que opera en nosotros, pueda operar en los que nos rodean, y todos los que vean nuestras obras no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en mi forma de hablar, en mi forma de manejarse, en todas las cosas. Mirá lo que dice, voy acelerando un poquito. Mirá lo que dice Gálatas 4, del 1-7, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es lo que hablábamos recién de que porque todo lo que hay en la casa del Padre es mío, no quiere decir que yo hago uso no desmedido de lo que hay. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sos hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, ¿cuál es esa herencia? ¿Cuál es esa participación que hemos recibido en Cristo Jesús? Bueno, somos herederos del Espíritu Santo, de la promesa, y participantes de un propósito divino, ¿no? Somos participantes de una familia de hijos que adoran al Padre y que van a estar adorándolo por toda la eternidad. Y que mientras estamos acá, quiero decirte algo que Dios puso en mi corazón: todo lo que nosotros padecemos en este tiempo no es en vano, sino que es para ser consolados por Dios y para mostrar esa consolación en todas las cosas. Y cuando damos, como decíamos recién, no de lo que me sobra, sino que doy de lo que me falta, entonces estás manifestando esa vida, entonces estás reproduciendo un gobierno de Dios en tu vida que no te hace depender de las circunstancias que te rodean, sino que seguimos todos los días dependiendo de Dios. Seguimos en cada circunstancia entendiendo que si somos hijos, somos herederos y herederos del Espíritu Santo, de la promesa que nos ha sellado, ¿no? Y que entonces manifestamos esa seguridad que tenemos en Cristo, y como estamos seguros en Cristo, plenos, completos, podemos dar aún de lo que no tenemos,
porque no necesitamos la seguridad de nada de esta tierra, ¿no? Mira lo que dice Juan 1, 11, 13, y con este voy terminando. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, ni voluntad de varón, sino de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Tu identidad, y esto es liberador, escuchá, tu identidad y mi identidad no está sujeta, no está condicionada a la voluntad de un hombre, a la voluntad de nuestros padres, a dónde hemos nacido, a cuál es nuestro apellido, a cuál es nuestra herencia en este mundo. No tenemos herencia porque somos nuevas criaturas. La única herencia que tenemos está en los cielos, es ese Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Pero el ser hijo de Dios no depende de quién sos, no depende de tu capacidad, no depende de lo que tengas económicamente, no depende de la familia que hayas nacido. Que seas hijo de Dios depende de que creas con todo tu corazón en Cristo Jesús, que lo recibas en tu vida, ¿no? Y cuando haces eso, Dios te da potestad de ser llamado hijo y por lo tanto heredero y por lo tanto participante y por lo tanto amado y conocido por Dios. No depende de quién sos, no depende de tus falencias, ni tampoco depende de tus capacidades. No es por lo que puedas y tampoco es por lo que no puedas. Es justamente por la vida de Cristo en nosotros la que podemos cada día decir, clamar al Padre y que el Padre nos escuche, porque estamos en el Hijo y somos parte del Hijo. Estamos en el heredero y somos parte de esa herencia, ¿no? Y eso es lo maravilloso que podemos disfrutar cada día. Y de eso ese es nuestro compromiso, de que toda esa identidad que hemos entendido es la que manifestamos. El que es hijo, el que entiende la herencia, el que entiende la plenitud, no puede hablar de escasez porque tiene todo, porque está en el todo. El que entiende la plenitud no puede hablar de insatisfacción porque está satisfecho en todas las cosas, porque de la plenitud de la deidad que hay en Cristo podemos tomar todos, independientemente de cuál sea tu historia, de cuál sea tu familia, del barrio que hayas nacido, no importa, porque que seas hijo de Dios no es por voluntad de carne, sino voluntad de Dios. Es un regalo para que lo puedas aceptar, creer y vivir cada día de tu vida. Amén. Bueno, supongo que han dicho amén. Así que queríamos saludarlos a cada uno de ustedes, mandarles un abrazo y que sigamos manifestando esta vida, sigamos manifestándonos como hijos de Dios, completos, satisfechos, gozosos, felices en todas circunstancias para que muchos más puedan llegar al Señor. Les mandamos un enorme abrazo, oramos por cada uno de ustedes, los abrazamos a la distancia, los amamos, ¿sí? Y sabemos que pronto vamos a estar reuniéndonos nuevamente. Mientras tanto, les recomendamos también la serie que están haciendo unos hermanos de la iglesia, ahí Giselle y Gonzalo, que están publicadas en Facebook para los más chiquitos. Sí, hay unos videos, también unos trabajitos. Y no quiero dejar de saludar a todos los papis, a todos los padres mañana, y que por eso queríamos hablar de esto hoy, para entender que todos tenemos el mejor Padre de los cielos, ¿sí? Y que también podamos saludar a todos los padres, oramos por cada uno de ellos y les mandamos un abrazo enorme a cada uno, a todas las familias, ¿sí? Orando y creyendo que Dios está en control de todas las cosas. Les mandamos un gran
pero gran saludo. Hasta la próxima.